Soy originario de un pequeño pueblo, un lugar en el que las leyendas y las historias de seres sobrenaturales son contadas de generación en generación. Una de las más aterradoras recae sobre los nahuales, aquellos seres que pueden transformarse en animales a voluntad. Nunca creí mucho en esas historias, hasta que una noche lo viví en carne propia. Era una noche oscura de verano, sin luna ni estrellas que iluminaran el camino. Decidí tomar un atajo por el bosque para llegar más pronto a casa. El ambiente estaba extrañamente silencioso. Los árboles parecían murmurar secretos oscuros entre ellos. Fue entonces cuando vi una figura extraña a lo lejos. Parecía un hombre, pero algo en él no era natural. Sus movimientos eran torpes y erráticos. Me acerqué con cautela. A medida que me aproximaba, pude notar que su cuerpo comenzaba a cambiar. Sus extremidades se hacían más delgadas, su piel cubriéndose de un espeso pelaje negro. Mis piernas se congelaron cuando vi al hombre transformarse en un gran lobo. Sabía lo que había visto. Los relatos de los ancianos se confirmaban ante mis ojos aterrorizados. Traté de retroceder, pero pisé una rama que crujió bajo mi peso. La criatura volteó su cabeza bruscamente y sus ojos, brillantes y llenos de malevolencia, se clavaron en mí. Comencé a correr tan rápido como pude. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Sentía que el aire me quemaba los pulmones, pero no podía detenerme. Escuché un aullido desgarrador detrás de mí y supe que el nahual me estaba siguiendo. Corrí sin rumbo entre los árboles, tropezando y cayendo varias veces. Mi mente se llenaba de imágenes de las historias que escuché de niño, imágenes de jóvenes que nunca regresaron del bosque. Ya no distinguía el camino. Me había perdido en ese mar de vegetación y oscuridad. De repente, vi una luz tenue a la distancia. Era una pequeña cabaña. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia ella y comencé a golpear la puerta frenéticamente. Un anciano abrió. Sus arrugas reflejaban sabiduría y experiencia. Le conté rápidamente lo que había visto y me dejó entrar. Su rostro se ensombreció al escuchar mi relato. El nahual murmuró con una voz grave: ha estado acechando nuestro pueblo por generaciones. Mientras hablaba, tomó una bolsa de un estante y comenzó a esparcir un polvo extraño alrededor de la puerta y las ventanas. Esto debería mantenerlo afuera, dijo con seguridad, pero sus ojos reflejaban una sombra de duda. El anciano me ofreció un té para calmarme, pero fue entonces cuando escuchamos un fuerte golpe en la puerta. La madera parecía gemir bajo el peso de algo inmenso. Sabíamos que era el nahual. Los golpes se hicieron más insistentes, cada vez más fuertes. El miedo me paralizaba. De repente, el techo comenzó a crujir y vi con horror cómo unas garras enormes se abrían paso por las tejas. El anciano gritó unas palabras en un idioma que no comprendí. Parecía estar rezando o lanzando algún tipo de hechizo. Pero el techo cedió y la figura del lobo se abalanzó sobre nosotros. Desperté en el hospital del pueblo al día siguiente. Las heridas en mi cuerpo eran profundas, pero sobreviví. Al preguntarle al médico cómo había llegado allí, su respuesta me dejó helado. Te encontraron en el bosque, hablaste de un anciano y un nahual, pero al buscar la cabaña no encontraron nada. Solo había ruinas que datan de hace más de 100 años. Mi piel se erizó y comprendí que, de alguna manera, había sido salvado por las almas de aquellos que el nahual había arrebatado en el pasado. Desde entonces, evito el bosque al caer la noche. Recuerdo aquella noche con una claridad perturbadora. Era cerca de la medianoche cuando decidí adentrarme en el bosque que rodeaba nuestra pequeña comunidad.
un lugar envuelto en misterio y leyendas, pero mi curiosidad juvenil podía más que mi miedo. Atravesé el sendero con pasos lentos, tratando de no hacer ruido. La bruma nocturna envolvía todo a mi alrededor, y el aire estaba cargado de una humedad que calaba los huesos. Fue entonces que escuché el primero de muchos ruidos inquietantes, un aullido desgarrador que parecía provenir de todos lados, resonando en la fronda oscura. Me detuve en seco, conteniendo la respiración, y agudicé el oído. Nada. El silencio se volvió insoportable, palpitante. Pero en ese momento lo vi. Una sombra se movía entre los árboles, ágil y sigilosa. No pude distinguir bien lo que era, pero su figura parecía humana, aunque deformada, salvaje. Los ojos me observaban con un brillo que helaba la sangre. Fue entonces que recordé las historias sobre el nahual, esas criaturas míticas que podían tomar la forma de animales para acechar a sus presas. No quería creerlo, pero algo en mi interior sabía que estaba ante uno. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando la criatura se abalanzó sobre mí en un abrir y cerrar de ojos. Corrí como nunca antes lo había hecho, tropezando con las raíces y ramas, mientras el nahual me seguía, cada vez más cerca, con un gruñido gutural que me cortaba las entrañas. Caí al suelo después de un tropiezo, y al levantar la vista, vi a la criatura a unos metros de mí, sus ojos brillantes fijos en los míos. Mi mente buscaba una salida, un escape, pero el miedo me tenía paralizado. Y entonces hizo algo inesperado. La criatura se desvaneció entre la bruma, como si nunca hubiese estado allí. Respiré aliviado por un momento, pero entonces comprendí algo escalofriante. Esto no había terminado, ni mucho menos. Volví corriendo a mi casa, asegurando puertas y ventanas, y conté mi experiencia a mis padres. Ellos palidecieron y confirmaron mis peores sospechas. El nahual ha vuelto, dijeron, y sabían que no se detendría hasta reclamar lo que estaba buscando. Pasaron días en los que la normalidad trataba de volver a nuestras vidas, pero las noches eran infernales. Cada sonido era una promesa de su regreso, y cada sombra una amenaza. Intenté estar preparado, investigando maneras de protegernos, pero la sensación de ser acechado persistía. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un rasguño en mi ventana. Con el corazón en un puño, me acerqué despacio y aparté la cortina. Allí estaba, más cerca que nunca, sus ojos inyectados en sangre, centelleando en la oscuridad. Esta vez sabía que no podía huir. Agarré una vieja navaja que había guardado como último recurso y abrí la ventana de golpe. El nahual me miró, desafiándome, y en un parpadeo se abalanzó. La batalla fue feroz, mi vida pendía de un hilo, pero en un golpe de suerte logré herirlo en el costado, haciendo que retrocediera. La criatura lanzó un aullido agónico y huyó entre los árboles, dejando un rastro de sangre que se perdía en la maleza. Desde entonces, el bosque ha estado en silencio. Aunque nunca volví a ver al nahual, sé que aún está allá afuera, esperando. Las cicatrices de aquella noche permanecen en mi piel y en mi mente, recordándome que algunas leyendas son reales y que, en la oscuridad, siempre hay algo acechando. La noche había caído sobre el pequeño pueblo, y la luna llena iluminaba el camino pedregoso que llevaba a mi casita en las afueras. Siempre había algo misterioso en esas noches de luna llena, una sensación que me erizaba la piel y aceleraba mi corazón. Aunque nunca admitiría mi miedo frente a otros, esa noche en particular sentía un terror que no podía ignorar. Después de cerrar la tienda del pueblo, emprendí el camino a casa,
tratando de no perderme en mis pensamientos oscuros. Las historias de los nahuales, aquellos seres capaces de transformarse en animales, siempre resonaban en mi mente durante estas noches. Mis abuelos solían contarme historias de cómo los nahuales acechaban en las sombras, buscando víctimas desprevenidas. Siempre pensé que eran solo leyendas para asustar a los niños, pero esa noche, algo dentro de mí no podía dejar de creer en esas viejas historias. Al cruzar el viejo puente de madera, escuché un ruido entre los arbustos. Mi corazón latió con fuerza mientras agudizaba el oído, tratando de identificar el origen del sonido. De repente, un chillido desgarrador llenó el aire. Mis piernas temblaron y por un momento consideré salir corriendo, pero algo me mantuvo inmóvil, una mezcla de curiosidad y terror que parecía paralizarme. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del puente, bajo la tenue luz de la luna, estaba una figura que no podía describir con precisión. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural y su cuerpo parecía mutar entre lo humano y lo animal. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La criatura avanzó lentamente, sus ojos fijos en los míos. Sentí una voz en mi cabeza, un susurro que decía: «No temas, solo vengo a reclamar lo que es mío». El pánico me inundó. Intenté recordar las oraciones y rituales que mis abuelos me enseñaron para protegerme de los nahuales, pero mis labios solo podían murmurar incoherencias. La figura se acercaba más y más, y su transformación se hacía cada vez más evidente. Ahora era claramente un jaguar, pero con una mirada humana y malevolente que lanzaba directamente a mi alma. Por fin pude recordar y decir las oraciones que me enseñaron mis abuelos, y el nahual se fue.